Hola, buenas, somos Alberto Galve y Alejandro Callejas y vamos a explicar la valoración de la empresa Grifols. En primer lugar, decir que Grifols es una empresa del sector farmacéutico y biotecnológico y que para su valoración hemos utilizado los métodos estáticos, métodos mixtos y métodos basados en el descuento de flujos de caja y métodos por múltiplos. Además, hemos realizado una serie de simulaciones para ver los efectos que se producirían en los métodos de flujo de caja. Todo esto lo explicaremos posteriormente. Como una mini descripción de la empresa, pues decir que Grifols es una empresa multinacional española del sector farmacéutico y biotecnológico que opera en diferentes mercados, opera en África, en América, en Asia, en Europa, en Oceanía. Comenzó abriendo centros de laboratorios aquí en España y actualmente, pues como he dicho, tiene diferentes sedes por todo el mundo. Y respecto al negocio, decir pues que se divide en 4 ramas, la de biofarma, diagnostic, biosupplies y productos y servicios para hospitales. Además, decir que es una empresa que tiene la sostenibilidad como uno de sus puntos clave dentro del método de trabajo que lleva a cabo y adapta su actividad pues eso, a la sostenibilidad basándose en los objetivos de desarrollo sostenible. Además, siempre está en constante búsqueda por la innovación y eso se puede ver, este compromiso por la innovación se puede ver en las cifras que maneja. Una de las cifras podría ser que en los últimos 5 años ha dedicado 1.500 millones a la innovación, que tiene que hay 7 millones de patentes que están a nombre de Grifols. Son datos a destacar. Respecto al sector económico, pues operan 2 sectores económicos, está el farmacéutico y el biotecnológico. El farmacéutico, pues decir que ha sido una evolución del sector, pues en la crisis del 2008 pues se vio afectado y luego en la actual se vio afectado, pero también se vio beneficiado porque al final aumentó la necesidad de productos que pues se generan en este sector. Respecto al biotecnológico, es decir que en la del 2008 no se vio afectado, era un sector que estaba en auge y actualmente, bueno, y en la última, en la de la pandemia, aunque seguía siendo uno de los sectores más importantes de la economía española, pues se vio afectado, o sea, cayó levemente, pero cayó. Y eso, y a continuación vamos a explicar explicar los métodos de evaluación que hemos realizado. Bueno, primero de todo vamos a comentar un poquito los ratios por encima. Para comenzar, en la estructura patrimonial vemos como durante los últimos 5 años ha habido un fondo de maniobra con un valor alrededor de 2 millones, descontando el de 2019, debido probablemente a que para prepararse para la pandemia que iba a venir en los años próximos. También destacar que de la financiación ajena ha decrecido un 10% con respecto al 2017, al contrario que la financiación ajena a corto plazo, que ha aumentado un 10% con respecto al 2017, como es obvio. En cuanto a la financiación de la empresa como tal, vemos cómo ha sido una empresa muy solvente durante los últimos 5 periodos, con un margen mínimo del 40%. También decir que el efectivo disponible es bajo y que se ha ido reduciendo cada vez más con los años, lo cual puede suponer un problema a la hora de solventar algún conflicto que pueda producirse, algún imprevisto que diga. En cuanto a la rentabilidad, observamos cómo ha tenido cada vez menor peso con el paso del tiempo. También se observa una reducción del margen sobre ventas, pasando de un 23 a un 12%. Y con respecto al patrimonio neto, ha aumentado el patrimonio neto con el paso de los años, a diferencia del resultado del ejercicio, que vemos que ha sucedido lo contrario, como era previsible debido a la bajada que hemos comentado hace unos segundos sobre el margen sobre ventas. Ya por último de los ratios, en el análisis bursátil, en este análisis
cabe destacar en primer lugar que durante el ejercicio 21 Grifols repartió unos dividendos que suponían el 97% del resultado consolidado, lo cual es algo notable teniendo en cuenta que en los ejercicios anteriores, el 17, el 18, el 19 y el 20, promediaban una media de en torno al 30% de dividendos repartidos. También destacar que su cotización en bolsa ha ido cayendo durante los últimos años, lo cual, teniendo en cuenta que no ha habido ningún split de acciones, nos hace pensar que esta caída haya podido tener relación con que en el 2021 haya aumentado considerablemente el número de acciones propias. A continuación, muy brevemente, vamos a mencionar los métodos estáticos. De los métodos estáticos, decir que el valor neto contable es igual al neto contable corregido, pues el valor de todas las cuentas están a valor de mercado y que los métodos estáticos se obtienen como los activos menos las deudas, y hemos obtenido un valor de 7.300.000. En cuanto a los métodos estáticos, decir que son iguales a los métodos, o sea, los métodos mixtos son iguales a los métodos estáticos más una parte dinámica, que es decir, un valor añadido que tiene la empresa que no provenga de sus activos. Puede ser de sus activos contabilizados, puede ser el valor de una patente que solo pueden explotar ellos, una imagen de marca, etc. Y vemos cómo nos da como a través de los diferentes métodos nos da unos valores de entre 9 y 8 millones, habiendo una excepción del método directo que nos da un valor próximo a 10 millones y el método KPNE a 5 años que nos da un valor inferior a los 8 millones. En cuanto a los métodos basados en el flujo de cajas, importante decir que algunos de los ratios utilizados en las previsiones son cuestionables debido a la irregularidad de sus cuentas. Pues hay algunos casos en los que, por ejemplo, sus ingresos financieros aumentan exponencialmente o sus inversiones aumentan exponencialmente. Este tipo de inconsistencias. Además, también destacar que el valor que hemos obtenido a través de este método es muy superior al de los otros métodos, tanto al de los métodos mixto y estático como el método de múltiplos que veremos próximamente. Y ya por último, el método de múltiplos, el cual para calcularlo hemos tenido en cuenta datos de competidores directos como son Laboratorios Rovi, PharmaMar y Fast Pharma, todos ellos miembros del IBEX, al igual que Grifols. Y también decir que consideramos todos los múltiplos que hemos utilizado para el método igual de relevantes para la empresa y, por tanto, para obtener el valor económico y el financiero lo hemos obtenido a partir del promedio, saliendo unos valores de 22.000 millones para el valor económico y 13.800 millones para el valor financiero. Por último, ya antes de sacar las conclusiones, comentaremos las simulaciones. Pues hemos planteado 3 supuestos para ver cómo se comportaba, para ver cómo cambiaba el valor. Primero, hemos cambiado la forma de las inversiones, es decir, partíamos del supuesto que las inversiones se hacían de forma equitativa a lo largo de los años en unos valores de 200.000, ahora estamos hablando de miles de euros, 200.000 miles de euros, y probamos primero a invertir todo en el último año, luego todo en el primer año y luego todo entre los años 2 y 4, obteniendo ligeras variaciones en el resultado, destacando que invirtiendo todo en el último año aumentaba ligeramente el valor de la empresa en 1 millón. Ahora hablaremos sobre las conclusiones que hemos obtenido a través de este estudio. Bueno, en primer lugar, decir que siendo una empresa que es del sector farmacéutico y biotecnológico, pues fue afectada por el COVID-19 y, por tanto, en los ejercicios 19 y 20, pues se ve cómo se vio incrementado el beneficio consolidado.
Por contra, en el 21 se puede ver que, pues eso, que no, cuando la situación estaba más controlada, pues era una empresa que debido a los sectores en los que está, pues era menos necesitada por la población y por tanto hubo una caída de los resultados de esta empresa en ese año. Además, bueno, pues, una vez comentado el aspecto macroeconómico, vamos a centrarnos en los aspectos más internos de Grifols y lo que viene siendo pues las cuentas, la valoración y la valoración obtenida por los diferentes métodos que hemos ido comentando previamente. Decir que a priori, dado lo comentado ya previamente por Alberto, pues podemos descartar los métodos estático y mixto, ya que son métodos que sí que valoran la empresa y tienen su método de evaluación, pero son más incompletos que otros como el flujo de caja o el de múltiplos, que podrían ser mejores alternativas para la hora de realizar la valoración de la empresa. También, en cuanto al método de múltiplos, es un método de evaluación bastante fiable a la hora de comparar las empresas a corto plazo, todo ello si se elige bien con qué compararlo. Entonces, en nuestro caso se presentaban dos alternativas, o bien lo comparábamos con empresas de su mismo sector, englobando empresas de otros continentes, lo cual, debido a la infinidad de empresas de este sector y era muy complicado manejar tantos datos, descartamos esta opción, pues era muy complejo y nos centramos en trabajar solo con empresas del IBEX, donde también hay diversas empresas de este sector, así que podíamos obtener una valoración no tan exacta, pero sí una valoración aproximada de forma asequible con datos que podíamos obtener de forma fácil, entre comillas. Luego también el método de flujos de caja es un método que, como ya hemos dicho, parte de los datos históricos de la empresa, a través de los cuales realiza una previsión de los datos de futuro con los que obtendrá posteriormente la valoración de la empresa. Entonces, tras sopesar tanto los aspectos tanto positivos como negativos de estos métodos, hemos optado por el método de flujos de caja como el más válido, pues es el método de valoración más complejo, ya que te ofrece todas las ventajas que te ofrecen otros métodos y además te ofrece la perspectiva de futuro, que es algo que carecen otros métodos. Entonces, dicho esto, concluimos en que el valor que más se acerca, de los valores que hemos calculado, el que más se acerca es el obtenido por el método de flujos de caja, que es de casi 46 millones, hablando en miles de euros, evidentemente, y que de este valor y también concluimos que se trata de una empresa muy infravalorada por la bolsa, pues su valor de cotización en estos momentos es de en torno a 10 millones y el valor real de la empresa que hemos obtenido sería de 46 millones. Y bueno, y de cara al valor contable, como ya hemos dicho antes, era de los 7 millones, por tanto, esto es otra forma de ver que los métodos estáticos o los métodos más simples son mucho más ineficaces a la hora de valorar empresas de gran tamaño como es esta. Muchas gracias.